Buenos días. Buenos días. Nuestra primera lectura corresponde al primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: Por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: Tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Esta es palabra de Dios. Salmo 146. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. Palabra de Dios. El siguiente texto viene del libro de Gálatas, hablando del apóstol Pablo. Es un texto que me llena de mucha fe. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro, y me quedé con él 15 días.
No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versos 11 al 17. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Jesús se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Palabra de Dios. Esta escena conmovedora y las 4 lecturas en general que hemos hecho las he tratado de condensar en un hilo conductor. Le he puesto como un título general para hacernos una idea, y es En contravía. Hay varios momentos que están retratados en este texto del Evangelio, pero que también son iluminados por los otros textos que hemos leído. Y es que Jesús viene, acababa de pasar en los textos anteriores que leímos la semana pasada y anteriores, venía de proclamar el sermón de las bienaventuranzas. La semana pasada veíamos cómo un centurión había tenido la fe tan grande que a Jesús le ha parecido admirable. Y entonces venían siguiéndolo a Jesús una cantidad de personas que reconocían en él palabra de vida. Por lo tanto, esta era una caravana de vida. Estaba encabezada por aquel hombre que es la vida, que es Jesús. Pero se topa en el camino con una caravana encabezada por un difunto. Vienen en contravía. La una representa la vida, la esperanza, la verdad, y la otra está encabezada por un difunto, pero no es cualquier difunto. Es el hijo único varón de una mujer viuda. ¿Qué significaba que una mujer viuda se quedara sin su hijo único varón?
absolutamente esa mujer no tenía ninguna esperanza, porque en la ley judía una mujer no heredaba los bienes de su marido. Una mujer no recibía, no tenía potestad de negociar, de comprar, de vender, de hacer nada. No, quedaba completamente desamparada. Su hijo podía ver por ella, pero había acabado. Esa única esperanza que le quedaba, muerta. Esa caravana era una declaración de hasta aquí me llegó. Cualquier asomo de esperanza que pudiese tener en la vida. Los que la acompañaban simplemente estaban sintiendo lástima por ella. Es el mismo cuadro de la mujer en Sarepta, la mujer viuda, a la que llega Elías a encontrar y le dice: vamos a coger el último puñado de harina, la última gotica de aceite que tengo acá, y nos vamos a comer el último pan de la vida. De esto lo único que sigue es morirnos. Es decir, encontramos a una escena de ir exactamente en contravía de lo que se supone que representa el sentido de la vida, que es vivir con esperanza, en pos de algo. Puedo esperar un mañana que me traerá algo mejor que la vida que tengo en este momento. Pero también vemos a un Saulo persiguiendo a los seguidores de Jesús, convencido y arraigado en que eso era lo correcto, lo que él tenía que hacer, porque era la tradición que había aprendido de sus padres. Entonces aquí no es solamente las escenas de quien va en contra de la vida porque no tiene nada más que hacer, sino que va en contra de Jesús, va en contra de la propuesta de vida, porque cree que eso es lo correcto. Hay que corregir, hay que sacar a la gente de ese engaño. ¿Qué hacen desocupados creyendo en un Jesús que contradice todo lo que debería ser lo correcto en la vida? Según Saulo, en su aferramiento a la tradición judía como él la entendía. Entonces termina también yendo en contra, creyendo estar haciendo lo correcto. El Salmo nos lo ilustra muy bien. ¿Qué sentido tiene yo poner mi confianza en doctrinas de hombres, confiar en seres humanos que simplemente me llevan a lo único que puede hacer un ser humano, que es morirse? Cualquier cosa que trate de construir un ser humano se va a tener que enfrentar con el hecho de nuestra propia limitación, y entonces cualquier teoría política, cualquier líder, va a tener que enfrentarse a su inexorable limitación como ser humano. Si ponemos las esperanzas en ser humano, estaremos condenados a esa limitación natural de ser humano. Esa primera parte entonces la llamamos en pos de la muerte. Ya sea porque el destino, porque las situaciones de la vida me pusieron en un momento de desesperanza, o ya sea porque mi convicción me está llevando en un sentido que es opuesto a la propuesta de vida. Y entonces aquí viene un giro realmente sorprendente. ¿Qué se iba a esperar esta caravana que iba para un entierro? Que se iba a encontrar con una caravana que venía con Jesús. Eso les estorbó en el camino para llegar al cementerio.
se les atravesó. Y Jesús aquí nos ilustra de una manera vivencial. Decíamos en alguna ocasión que las enseñanzas de Jesús son parábolas, no solamente las que él cuenta como historias del sembrador, de la semilla, de la que encuentra la monedita perdida, de todas esas parábolas que conocemos como historias, parábolas, sino que las actuaciones de Jesús son también parábolas. Jesús aquí está personificando el salmo que leímos. Una mujer que humanamente, habiendo puesto su confianza en su marido primero, después en su hijo, ahora se topaba con que eran y ya no son, lo que dice exactamente el salmo. Pero Jesús aquí personifica, pero el que pone la confianza en Yahvé, que viene a socorrer al necesitado, que viene a liberar al cautivo, que atiende al huérfano y a la viuda. Jesús aquí está diciendo, ¿se acuerdan del Salmo? Fíjense ustedes cómo lo personifica. Y Jesús no actúa allí solamente mostrando, oiga, venga, les muestro el poder. Póngale cuidado. Levante, ya, show. Noten que lo que Jesús ocurrió es que vio esto y se conmovió. La palabra que dice es, tuvo compasión. La palabra griega dice splagnisomai. Quiere decir, se le movieron las entrañas, es lo que debería traducirse. O sea que no se trata de que Dios haga sus proezas por el solo hecho de demostrar su poder. Es porque realmente le conmueve, le importa. Sus vísceras se conmueven viendo nuestra miseria, viendo nuestra dificultad. Y le dice, no llores. Y hace lo insólito. Pues que le diga no llores a una viuda, pues es simplemente otro simpatizante ahí de los que le tienen pesar a la pobre señora. Hasta ahí no ha pasado nada extraordinario, visible, ¿no? Pero hace dos cosas completamente extraordinarias. Uno, tocar un féretro. Para un judío eso es inconcebible, eso es inmundicia, eso no se puede. Si una persona llega a tocar un féretro, se tiene que considerar inmunda, se tiene que aislar, ir a un ritual de purificación, una cantidad de cosas. No se debe hacer. Los que llevan el féretro dicen, ¿y este qué? ¿Qué le pasa tocando el féretro? ¿Cómo se le ocurre? Y le dice al muchacho, a ti, te digo, levántate. Ese es el segundo punto de nuestra exposición para los que quieran tener los puntos. El primero era en pos de la muerte, el segundo es a ti te digo, levántate. De la misma manera, ese corte se presenta en el texto de Elías, donde esa mujer que no tiene ninguna esperanza, el Señor la llama a través de Elías a decir, ¿sabe qué? No solamente ese pan que usted tiene, que creía que era el último para sus hijos, no es para ellos, no es para su hijo ni para usted. El Señor te llama a que no seas menesterosa, a que no seas digna de lástima, a que no te conformes con que te vas simplemente a morir. No solamente no te vas a morir, sino que te conviertes en proveedora. ¿Cómo así? ¿Yo me voy a morir de hambre y yo voy a ser proveedor? Esa transformación tan atrevida
como la de decirle: a ti te digo, levántate. A Saulo también sabemos cómo el Señor le dice, lo tumba, dice: estás persiguiendo a mí. A ti te digo, levántate. Estás en contravía. ¿Qué pasa en consecuencia de ese a ti te digo, levántate? Lo que acabamos de decir. La viuda que era esperando, si alguien no viene a suplirme, hasta aquí llegué, me morí. Se convirtió en proveedora. La procesión funeraria, noten qué ocurre con esos que estaban en la procesión funeraria. Empezaron a proclamar. Iban para allá, para el cementerio, y se encontraban con la caravana que venía con la vida. Y ellos se voltean y se convierten en avanzada de esa caravana. El Señor nos ha visitado, el Señor ha venido a estar en pos de nosotros, es lo que significa visita. No es como las visitas que hoy conocemos que llegan a gastarse en el mercado de la casa, sino que esta es visita aquí significa es venir a intervenir en favor. Y ellos salen a convertirse en proclamadores, se convierten no solamente en miembros de la caravana, sino en avanzada de la caravana, los que vienen haciendo la algarabía. ¡Qué contraste tan violento! ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Nosotros tenemos esos tres momentos también. En pos de la muerte. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa situación? Estoy atrapado en un trabajo que sencillamente no me convence. Estoy haciendo solamente por sobrevivir. O estoy desempleado. Mi vida, mi hogar se está desbaratando. Tal vez estoy atrapado en conductas mías que yo mismo reconozco que no me llevan a nada, pero no soy capaz de liberarme de ellas. Tal vez un vicio, tal vez estoy haciéndome daño a mí mismo. O estoy poniendo mis ilusiones en un proyecto político, o estoy cifrando mi autoestima en si otra persona me quiere o no me quiere. No pongas tu confianza en humanos, que hoy son y que mañana son polvo. El Señor te dice hoy, nos dice hoy a esta congregación, a este puñadito de nadies que somos: a ti te digo, levántate. A ti, sí, a ti que estás oyendo. Si creías que eso es la vida, estás equivocado. Te acabas de estrellar con la caravana de la vida. Muchas veces nosotros llevamos toda la vida de creyentes, pero viviendo vidas en pos de la muerte. Somos difuntos de iglesia. A ti te digo, levántate. Vas en contravía. El Señor
tiene toda una propuesta de vida y tú estás resignándote a sobrevivir. Conviértete no solamente en un vivo, sino en un sembrador de vida. Tienes que entender que Dios realmente se conmueve, le importa lo que tú estás viviendo, lo que tú estás muriendo. Y te llama a decir, no te conformes con eso. ¡Qué porquería! Yo te hice grande, te tengo para cosas hermosas, y tú estás solamente sobreviviendo. Levántate. ¿Para qué? Para que estés rebosante de vida, para que no solamente vivas, sino que irradies vida, para que te conviertas en esa caravana de avanzada que proclamaba que el Señor ha venido para darnos vida, no para que evangelices, sino para que estés tan evangelizado que sea inevitable que evangelices, porque no te cabe tanta vida en ti y se derrama. Deja de estar en contravía. Levántate, vive. Les invito a que oremos. Oh Señor, reconocemos que en muchos aspectos de nuestras vidas estamos resignándonos con tan poco, que quizás hemos estado resistiéndonos y combatiéndote, creyendo estar haciendo lo correcto. Pero Señor, muchas gracias, porque queremos que hoy tu Espíritu nos haga entender que realmente te importamos y que realmente quieres llamarnos para vida. Queremos, Señor, ser llenos de esa vida que tú ofreces. Llénanos, Señor, de tu Espíritu y de tu amor, para que no solamente nos sintamos amados, sino que irradiemos tu amor a todos los que nos rodean. Porque solamente tú puedes hacer eso en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.